Y yo sentí que por primera vez que le pude decir a mis hijos que mi mamá se había muerto. Si llevo un pañuelo blanco, es porque a mí también me arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, un hijo, Alejandro. Para los vuelos era rotativo y todos los oficiales de la Armada participaban, sin excepciones, con la idea de que todos quedaran comprometidos, de que no hubiera nadie que pudiera decir yo no tuve nada que ver. Es excepcional identificar, y es muy excepcional identificar en casos de vuelo, porque la mayoría de personas que fueron dispuestas de esta manera no aparecieron, sus cuerpos no aparecieron. La fuerza que como testimonio del genocidio tiene este avión que volvió ahora a la Argentina es innegable. Muchos represores tuvieron que volver a la Argentina para responder a la justicia y como que este avión vuelve para responder a la memoria. Esos horrores el pueblo tiene que conocerlos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Un avión despega en la madrugada desde aquí, desde Aeroparque, traza un recorrido sin destino, pero sobre el agua, y regresa a las 0:40 de la madrugada aquí, a Aeroparque. Pocos días después, el mar devuelve a algunos cuerpos a una playa de Santa Teresita en la costa atlántica bonaerense. Lo que contamos ocurrió en 1977. Y la relación entre aquel avión y los cuerpos devueltos por el mar tardó muchos años en salir a la luz. Vamos a dedicar este capítulo de SIC a conocer la investigación que ubicó y recuperó a este avión utilizado en los vuelos de la muerte, el Skyban. ¿Cómo se logra la repatriación del avión? El juzgado del juez Sergio Torres llevaba adelante la megacausa ESMA. Y ya en ese momento Giancarlo y yo le comentamos a Tati Almeida que nos parecía adecuado que el avión regresara a la Argentina, que fuera recuperado. El avión estaba volando todavía como correo privado. 4 años estuvimos yendo a ver autoridades, a todos, para traer ese avión. Y no lográbamos, ¿viste? No lo lográbamos. Porque hay una asignatura pendiente que tenía el gobierno argentino de traer el avión de los vuelos de la muerte. Estas mujeres, este trío, Cecilia, Mabel y Tati, fueron a hablar con el ministro Massa, antes con Cristina Kirchner, y Sergio Massa, que ellas relatan que no parecía demasiado interesado en el tema, les dio inmediatamente una respuesta. Sí, el avión se va a comprar, el avión va a regresar a la Argentina. Los aviones Skyban fueron fabricados en Irlanda del Norte, en Belfast. Argentina compró en 1971 5 de estos aviones, de los cuales
2 fueron destruidos durante bombardeos en la Guerra de Malvinas. Uno está en una chatarrería, en un desarmadero. Otro está en el Reino Unido. Y este que fue encontrado en Fort Lauderdale, en Florida. Esto que está acá arriba es el portón que se abre, que se abría para tirar los cuerpos que estaban depositados en esta zona del avión. Este es el famoso avión de los vuelos de la muerte que, merced a la gestión de Tati Almeida y los familiares del grupo de los 12 de la Santa Cruz, que son los que se entrevistaron en noviembre con Sergio Massa, pidiendo que se lo repatrie a la Argentina, Sergio Massa decidió de inmediato hacerlo y comenzamos esta odisea que terminó afortunadamente bien. Lleva mucho tiempo de tramitación, pensá que el avión llegó recién ahora, porque no fue fácil. Es un avión que llega volando y que no va a volar más, nunca más. Entonces hubo que hacer toda una tramitación de aduana específica. Teníamos 3 desafíos. Comprar un avión que no estaba en venta, comprar un avión que no era el mismo avión y comprar un avión que no iba a volar. Fue bastante complejo traerlo porque es un avión que no tiene mucha altitud y tampoco tiene mucha autonomía de vuelo. Pero vino volando entonces. Vino volando y hizo muchas escalas. Venía más o menos bien hasta que en Jamaica rompió un motor. Lo cual nos llevó casi 4 o 5 días conseguir, el dueño consiguiera otro motor, lo trajera hasta Jamaica, bueno, y llegó acá volando hará 2 sábados. O sea, yo cuando me dijeron que iban a repatriar el avión no lo creía directamente. Yo pensé que esta historia había terminado en 2017 y después aparece esta historia que lo quieren repatriar y yo pensaba que no. Y después empiezan a decir sí, hasta que esto se hizo. Es catártico. No me meto en todo lo que pueden surgir, porque sí, porque no. Digo, es... Como viste, también muchos represores tuvieron que volver a la Argentina para responder a la justicia y como que este avión vuelve para responder a la memoria. Y como que es un símbolo no solamente de este vuelo, sino de todos los vuelos. Y eso tuvo una repercusión mundial, también hablando con mucho de afuera, o sea, salió en todo el mundo. Me mandaron ayer un link de un noticiero indiano de India en tamil, hablando 7 minutos de la repatriación del avión. O sea, una cosa importante, más allá de cómo uno la puede pensar, esta historia hizo hablar en todo el mundo del enorme logro que se pudo hacer en Argentina, en términos de justicia, que no se hizo en ninguna parte, creo en ninguna parte del mundo.
El 8 de diciembre de 1977, en la iglesia de la Santa Cruz, habían quedado los familiares, ¿no es cierto?, de desaparecidos, bueno, habían quedado que cuando terminaba la misa se juntaban en el jardín, porque tiene jardines todos, ¿no? Porque se estaba juntando dinero para sacar la primer solicitada a la prensa, nombre y apellido, ¿no?, de los que hasta ese momento se sabía que estaban detenidos desaparecidos, ¿no? Ese día, 8 de diciembre, estaban todos allá afuera, ya que había terminado la misa. Entonces Astiz, con un billete, no sé de cuánto sería en esa época, nadie se dio cuenta que fue señalando y le decía, tenés cambio, tenés cambio. Le da un beso a una de las madres y dice, bueno, esperen, ya vengo, voy a buscar cambio. Y ahí fue el operativo. Previo al operativo de la iglesia hubo 2 operativos más. Uno fue en un bar en la calle Belgrano y Paseo Colón. Fondovila y Elbert se iban a juntar con el que se hacía pasar por Gustavo Niño, que era Astiz, y Astiz para ir al Buenos Aires Herald, y Astiz lo secuestra, hacen un operativo y lo secuestran en esa esquina. Después también hay un operativo en la casa de Remo Berardo, que también lo secuestran. Después es el operativo que se hace acá, donde secuestran a 7 personas, y después el día 10 de diciembre secuestran a Azucena a 2 cuadras de su casa y a Leoní del convento donde vivía. Quizás el secuestro más trascendiente fue eso de la Santa Cruz, porque secuestraron en 2 días 12 personas. Y eso primero, a la ESMA hay testimonio que se acuerdan perfectamente de cuando entra un grupo tan grande. Las tuvieron en Capuchita, o sea, en la parte de arriba, en la ESMA, en el casino de oficiales, que no dejaban que se acercara la gente para hablar con ellas, y que estuvieron muy poquitos días y la trasladaban. Y que los traslados significaban la muerte. Y que la muerte era a través de que les aplicaban una inyección, los subían en un avión y los tiraban vivos al mar. Los militares hacen un gran error, porque en esas 12 personas estaban 2 monjas francesas. Y la monja francesa cambia el curso de la historia completamente, porque el gobierno francés, como muchos gobiernos europeos, sabían lo que estaba pasando acá, llaman evidentemente al gobierno argentino, diciéndole dónde están esa monja, y ya la habían llevado, torturada, eran personas dedicadas a los derechos humanos, iban a hablar obviamente, y más la Argentina. Ese diciembre del 77, Argentina se estaba preparando al Mundial. O sea, toda prensa extranjera. Digo, no se podían permitir el lujo, evidentemente, de dejar libre esas 2 monjas. En 1977, la iglesia Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, era el espacio de encuentro para un grupo de madres de Plaza de Mayo, religiosas y familiares comprometidos en la búsqueda de desaparecidos. Las reuniones habían sido infiltradas por el militar Alfredo Astiz, que fingía buscar a su hermano. Astiz era parte del grupo de tareas 332 de la ESMA. Se presentaba como Gustavo Niño y hasta compartía las rondas de las madres de Plaza de Mayo con una frialdad absoluta. Tenía un objetivo muy claro: debilitar la acción de los organismos y las madres, atacando a sus figuras más activas. ¿Cómo actuó Astiz en esta historia que estás contando? ¿Qué fue lo que hizo? Y bueno, él, como te digo, se hizo pasar por un familiar, y el tipo, todo lo que escuchaba que hablaban las madres, como era un tipo de inteligencia, digamos, un espía, ahí empezó el tipo a preparar todo, y fue el culpable de la desaparición y muerte, tiradas de las madres y de los 12. Son 12 las víctimas que este personaje entregó. Astiz se infiltra en octubre, aproximadamente para el Día de la Madre, es cuando se lo presentan a mi mamá en una misa. Y ahí es donde él empieza a mirar quiénes son las líderes, y empieza a mirar y empiezan a pergeñar entre los militares. Si las asustan, quizás las madres no se sigan juntando en la plaza.
Corría el año 2007 cuando el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo se comunicó con Miriam Lewin para averiguar cuál era el destino de los aviones utilizados en los vuelos de la muerte de la dictadura cívico-militar. La investigación periodística y fotoperiodística de Giancarlo Ceraudo se convirtió en una muestra fotográfica conocida como Destino Final, en donde se refleja la importancia de los vuelos de la muerte en la última dictadura cívico-militar. Miriam, ¿cómo comenzó la investigación para dar con el paradero del Skyban? En agosto del año 2007 me llamó un fotógrafo italiano. Nos juntamos, me hizo unos retratos y después se quedó tomando café conmigo. Miriam como que quería cortarla, la quería hacer rápida. No tenía una actitud, viste, que me tenía mucho en cuenta. Le dije, muy cortante, le dije, pero ustedes son muy distraídos con los objetos. Y ella me mira y le dice, ¿pero qué quiere decir? O sea, casi como fastidiada, como bien sos para decirme esto a mí, que soy una periodista y más sobreviviente. Le dice, pero por ejemplo, ¿vos sabés dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Y me mira media desconcertada y me dice, no, ¿y para qué? Primero sería muy importante y de ahí se puede ir, se puede llegar a mucho más. Logró convencerme de que para algo podía servir identificar las localizaciones de los aviones y nos basamos en un libro de un arrepentido de la Marina, Adolfo Silingo, un capitán que afirmaba haber participado en los vuelos de la muerte. Él mencionaba dos modelos de avión. Unos eran los Electra, aviones de un formato más clásico, y otro, el Skyban de la fábrica Shaw Brothers. Es un avión cuadrado, de hecho le dicen la heladera volante o la caja de zapatos volante, con un enorme portalón trasero. Fue elegido evidentemente para arrojar con facilidad carga en vuelo. Carga en vuelo, en este caso, los cuerpos inconscientes y vivos de las personas que querían eliminar. Era un avión que estaba en poder de una compañía que hacía vuelos de correo, de entrega de mercadería entre Fort Lauderdale, que está muy cerca de Miami, y las Bahamas. Y se contrató un periodista freelance para ir a entrevistar con nuestras indicaciones al propietario del avión. El propietario le dice, yo tengo aquí planillas con toda la vida útil del avión pormenorizada, cada uno de los vuelos, desde sus orígenes, desde que se compró, está registrado en estas planillas. Y ahí pudimos ver fecha de vuelo, horario, origen, destino, duración y los nombres de los pilotos. El vuelo que nosotros identificamos en las planillas era el del 14 de diciembre a las 21 horas. Aeroparque, con una duración larguísima y lógica desde el punto de vista aeronáutica. Pero tuvieron mala suerte porque hubo una sudestada días después, y esa sudestada arrojó 5 de los cuerpos del grupo de la Santa Cruz a las costas de Santa Teresita. Esos cuerpos, un médico de la costa, que se llamaba Dios, creo, hace un informe médico-legal que dice que esos cuerpos tenían fractura de altura. Esos cuerpos, son 4 o 5, lo agarran y lo van a sepultar, a enterrar en el cementerio de General Lavalle, en fosa como NN.
Fueron muchos los factores que se entrecruzaron para que se llegara a la conclusión que había sido este vuelo piloteado por Mario Daniel Arrú, Alejandro de Agostino y Enrique de Saint-Georges el que arrojó a estas mujeres y a sus compañeros y compañeras de activismo por los derechos humanos a las profundidades del océano. Fui detenido el 4 de abril del año 77, después que volví del exilio. Fui preso con 17 obispos latinoamericanos y 4 de Estados Unidos. El 5 de mayo, no sé, era de noche, de madrugada, me llevan a una oficina, me esposan y sin decirme nada me trasladan a un celular y como hora y media de viaje, y recuerdo que era el aeropuerto de San Justo porque veo el letrero. Ahí me encadenan en el avión, en el asiento trasero, me pasan cadenas aquí, las piernas, estaba inmovilizado. Y el avión carretea la pista al Río de la Plata y da vueltas. Veo que el oficial comienza a manipular una caja. Yo no veo bien porque estaba delante, le veía la espalda, pero veía que estaba manipulando. Y entonces me iban a inyectar para que no tenga resistencia, que era lo que hacían con los prisioneros. Entonces el piloto se acerca y dice: señor, tengo orden de llevar al detenido a la base aérea de Morón, al Palomar. Y el avión pega la vuelta, una vuelta grande, y va a la base aérea. Y cuando regresa el oficial me dice: póngase contento, lo llevamos a la U9. Yo nunca pensé que me iba a poner contento que no me tiren. Claro. ¿No? Y me llevan a la U9 y lo primero que hacen en la cárcel es ponerme en la Leonera, que todavía está, la Leonera, una jaula. Veo que en la pared había muchas inscripciones, nombres de seres queridos, insultos, oraciones. Y una gran mancha de sangre en la pared, y escrita con esa misma sangre, un prisionero o prisionera escribe con su propia sangre: Dios no mata. Que esos horrores el pueblo tiene que conocerlos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Ese nunca más es no es solo una palabra, es una decisión de un pueblo de no volver nunca más a ese horror. Es una obligación internacional que los aviones conserven un registro de todos sus vuelos. Fue así que se pudo establecer que los vuelos de la muerte se realizaban a la noche y duraban entre 2 horas y media y 3. Se sabe también que se realizaron más de 200 vuelos con los aviones Skywan entre 1976 y 1978. El capitán de corbeta, Adolfo Silingo, fue el primero y único que rompió el pacto de silencio. Confesó en 1995 haber participado como piloto en los vuelos de la muerte en los que se arrojó entre 1.500 y 2.000 personas con vida al mar.
Nosotros ganamos una guerra, de eso no tengo dudas. Lo que hice lo hice total y absolutamente convencido. Voy a hablar ahora con Horacio Berbisky, periodista, que en el año 1995 publicó el testimonio de Adolfo Silingo, uno de los autores de los vuelos de la muerte. ¿Cuál fue el aporte que vos pudiste hacer en relación al reconocimiento de la historia de los vuelos de la muerte? Sobre los vuelos se sabía por los testimonios de las víctimas. Y ya contemporáneamente con los hechos, en los cables de ancla habíamos publicado algunos datos sobre el tema. Pero lo que no había era una confirmación por parte de los perpetradores. Había denuncias de las víctimas. Ahora, cuando Silingo confiesa su participación y suministra todos los detalles que suministra, y bueno, fue un shock porque hasta ese momento eran dos historias enfrentadas. Y lo que por un lado decían las víctimas y lo que por otro lado decían los perpetradores. Y a partir de ahí se acabó eso. Quedó establecido en forma definitiva e incontrastable que la versión verdadera era la que habían dado las víctimas. ¿Cómo fue el encuentro de Silingo? Está reflejado en tu libro después, pero contanos cómo fue el encuentro con él y cómo fue el proceso para ir conversando y descubriendo la verdad de lo que él tenía para contar. Yo le empecé a pedir que él contara cómo era que los mataban, cómo era que los subían al avión, cómo era que los drogaban, cómo era que los tiraban al agua. Y él no quería hablar en detalle. Él hablaba en términos genéricos y yo lo presionaba para ir al detalle. Hasta que un día, hablando efectivamente del detalle de cómo fue, me cuenta de una vez que uno de los prisioneros que estaba abombado, medio se despierta, lo agarra, forcejean y él está a punto de caer al agua junto con el prisionero. Y eso fue un quiebre para él. A partir de ahí, él entró en crisis. Por primera vez pudo ver la humanidad de las víctimas. Al imaginarse que él mismo caía, pudo ver la humanidad de la víctima. Hasta ese momento eran cosas. El problema de él es que se moría de culpa de lo que había hecho. Y además se moría de indignación con Videla, con Macera, que no asumían la responsabilidad de que habían dado esa orden. Orden que ellos creían que era legal en su momento. Pero entonces dice, pero entonces ¿por qué no lo reivindican ahora? ¿Por qué mienten ahora? ¿Por qué niegan ahora? Es decir, era todo ese conflicto desarrollado en su cabeza. ¿Qué te cuenta de algo que después todos supimos que era muy sistemático en este lugar? Se realizaban todos los miércoles durante los años 76 y 77. Para los vuelos era rotativo y todos los oficiales de la Armada participaban, sin excepción. Incluso los que no estaban destinados en la ESMA venían de otras unidades para participar en un vuelo, con la idea de que todos quedaran comprometidos, de que no hubiera nadie que pudiera decir yo no tuve nada que ver. Y después sobre el procedimiento, bueno, dice que les decían que iban a ser trasladados a una granja en el sur y les decían que para eso les iban a dar una vacuna primero, los llevaban al sótano, les aplicaban una inyección que los atontaba y que no les impedía todavía ciertos movimientos torpes como zombies,
que les permitía ir caminando en forma vacilante y sostenidos hasta los camiones. Subían a los camiones los llevaban al aeroparque, allí subían a los aviones y después los arrojaban al mar. ¿Qué encontraste en su testimonio que te haya impactado, que haya sido para vos una novedad respecto de lo que ya venías sabiendo de relatos de sobrevivientes o detenidos aquí? La gran novedad es el personaje Scilingo. El hombre que hizo todo eso, que creía que eso estaba bien, que confiaba en la institución que le había ordenado hacerlo, que se sentía defraudado por esa organización, que a partir de sentirse defraudado por esa organización y a partir de su experiencia personal cuando casi cae al agua, descubre la humanidad de las víctimas y empieza a reflexionar sobre la atrocidad de lo que había hecho y siente la compulsión de decirlo, la compulsión de confesar. Para mí ese es la gran novedad, el gran aporte, más que los hechos en sí, que como te decía antes, no eran desconocidos. El equipo argentino de antropología forense es una institución científica no gubernamental y sin fines de lucro que colabora en casos en todo el mundo a pedido de familiares, autoridades judiciales y fuerzas de seguridad. El trabajo del equipo fue clave en el juicio a las juntas militares realizado en 1985 y en la identificación de los cuerpos de Esther Balestrino de Cariaga y Azucena Villaflor como primera prueba científica de los vuelos de la muerte. Lo que sucedió fue que nosotros habíamos empezado a trabajar en un proyecto largo de identificación de personas por huella digital. En medio de ese proyecto, largo proyecto, surgió la posibilidad de identificación de una huella digital que pertenecía a una persona que había aparecido en la costa del mar argentino, en San Clemente, el 26, creo, de diciembre de 1977. Se pudo recuperar una muy buena huella digital de esa mujer y comparar esa huella digital, la comparación que se estableció entre esa huella digital, cuyo propietario usted desconocía, con la huella de una persona denunciada como desaparecida, en este caso era Ángel Aguad. A partir de que se propuso a un tribunal que estaba investigando eso, que es la Cámara Federal de Capital, que le planteara esa comparación a un gabinete dactiloscópico, surgió que sí, efectivamente, esa huella digital pertenecía a Ángel Aguad. Con esa identificación dactiloscópica en mano, lo que nosotros hicimos es ir al cementerio donde ella y el grupo de personas que habían aparecido junto con ella estaban enterradas como nena, ¿no? Exactamente. Eso lo sabíamos porque antes de eso, como parte de ese trabajo de investigación previa que yo te había comentado, habíamos recuperado alguna de las causas de hallazgo. Por la causa judicial sabés dónde aparecieron, quién las recogió, qué médico las vio. Entonces, ahí hay un médico, y siempre, ustedes capaz que ya lo saben, cuyo apellido era Dios, que vio y actuó como tiene que actuar una persona. Dijo, mira, lo que yo veo es personas que tienen lesiones propias de caída. No es que están muertas por asfixia, por sumersión. Hay una caída previa, ¿no? Y es lo que dijo en un parrafito de 20 renglones. A partir de eso sabíamos que había un acta de defunción, que había una nota en el libro del cementerio de Lavalle de que habían sido inhumadas efectivamente en un lugar determinado. A partir de eso pudimos recuperar los cuerpos de 6 personas. Nosotros estamos hablando de una excepción dentro de una excepción. Es excepcional identificar. Y es muy excepcional identificar en casos de vuelo, porque desafortunadamente el mecanismo de vuelo ha demostrado ser muy eficiente. O sea, han aparecido algo así como el 1% de las víctimas de vuelo.
¿Por qué es tan excepcional? ¿Cuáles serían las razones? Porque eso es la consumación del delito perfecto, hacer desaparecer el cuerpo. Porque la mayoría, afortunadamente no es perfecto, por eso que te digo el 1%, pero porque la mayoría de personas que fueron dispuestas de esta manera no aparecieron. Sus cuerpos no aparecieron. No aparecieron ni en las costas. No aparecieron ni en las costas. Y algunos de los que aparecieron en las costas no pudieron ser identificados porque, por ejemplo, no le sacaron huella digital, como en el caso de Ángela. Claro. O fueron llevados a un cementerio, pero después fueron pasados a osario, ¿sí? Y las intermedias. Hay gente identificada por huellas en Uruguay, que sabemos que estuvo acá en la Escuela de Mecánica, cuyo cuerpo fue llevado al cementerio de Montevideo, pero que después pasaron a osario, lo que implica la imposibilidad de recuperar el cuerpo, aunque sepas que esa persona efectivamente fue identificada. Hay elementos que te permiten saber que fue identificada, pero no puedes hacer ADN porque no tenés el cuerpo. Por favor, vamos circulando. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Mi mamá se llamaba Esther Balestrino de Careaga. Ella empieza a buscar al que era mi compañero y papá de mi hijo, Manuel Carlos Cuevas, que fue secuestrado el 13 de septiembre de 1976. Primero, bueno, van a la empresa donde trabajaba. Cuando él no vuelve, el dueño les cuenta que habían ido 2 patrulleros, personal de uniforme, que lo habían detenido, con lo cual esperábamos que iba a estar detenido en alguna comisaría, en algún lugar. Después, el 13 de junio del año 1977, la secuestran a mi hermana, Ana María, que permanece desaparecida durante 3 meses, estando embarazada, ella de 3 meses también, y la largan para fines de septiembre. Después que sale mi hermana, nos fuimos del país. Mi sobrina nació el 11 de diciembre. Cuando llamamos a avisar que había nacido, nos enteramos de que hablamos con mi papá y con mi otra hermana que estaba acá y nos enteramos que la habían secuestrado, pensando que iban a salir, ¿no? O sea, en ese momento pensábamos que era para asustarlas, para esto que decía Cecilia al principio, evitar que sacara la solicitada, pero que era algo que no iban a desaparecer. Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros hijos, los hijos y los nietos en la cara y digan dónde están. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Me digan dónde están los niños secuestrados. Me digan dónde están. Me digan dónde están los niños secuestrados. Me digan dónde están. Me digan dónde están los niños secuestrados. Mi papá se fue a trabajar, mi mamá se fue a comprar facturas porque era sábado y un ejemplar del diario, y cuando vino me golpea la puerta del dormitorio, yo todavía estaba durmiendo, era sábado, así que dormía un rato más, me dijo que quería comer, si pescado o carne. Y entonces yo le dije que prefería pescado, me dijo qué suerte, así me voy a comprar otro ejemplar del diario, que justo el de La Nación que compré está medio borroso, los nombres y los apellidos, y esa fue la última vez que yo la vi. Se fue a cruzar Mitre para comprar otro ejemplar y para ir a comprar el pescado, y al rato vino un vecino a tocar el timbre, a decir que a mi mamá se la habían llevado. Y mi papá estaba re preocupado, pero también en mi casa pensábamos que era un susto, que si no era al día siguiente iba a ser al otro, y si no al otro, pero que iban a volver. Nunca pensamos que iban a estar 4 días en la EXEMA, mi mamá 4 días en la EXEMA, que iba a ser fuertemente torturada, las mamás de ellas 6 días, pero también fuertemente torturadas, para sacarles qué información, eran madres buscando a sus hijos, y que después, bueno, iban a ser tiradas vivas desde el Skyban, ¿no? ¡Con vida los
Argentina. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Miren que no se respetan los derechos humanos, acá no se respeta. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. ¿Por qué te convertiste en una luchadora por los derechos humanos? Bueno, mira, si llevo un pañuelo blanco es porque a mí también me arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, un hijo, Alejandro. Alejandro Martín Almeida. Alejandro tenía 20 años, él trabajaba, estaba cursando el primer año de medicina, pero antes que nada era un militante político, cosa que yo no sabía. Tantas veces, con su 1,80 m, me abrazaba fuerte y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero. Y yo, jajaja, yo no entendía nada, ¿viste? Yo tenía 45 años cuando se lo llevaron a Alejandro, que lo desaparecieron, ¿no? O sea, 45 años que yo vivía en otra, totalmente. Entonces, Alejandro llegó un 17 de junio del año 75. Llegó Alejandro y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro, ¿no? Año 75. Empecé por mi cuenta a ver a mis conocidos. Yo fui con uno de mis cuñados, también de caballería, oficial de caballería, padrino de Alejandro. Lo fui a ver a Arguindegui, al general, que era el jefe de policía, también de caballería, y había sido oficial de mi padre. Albano Arguindegui. Albano Arguindegui. Entonces voy y le digo, ¿cómo le va agua? Mire, Arguindegui, a ver si usted puede hacer algo, porque uno de mis chicos hace días que no vienen a casa y no sé el motivo, todo. ¿Y qué me dice? Señora, no podemos hacer nada. Los únicos culpables son los peronistas. Yo no podía pensar que esos conocidos ya eran los culpables de la desaparición de Alejandro. A mí me costó acercarme a madres, porque yo decía, con el currículum que tengo, van a pensar que soy una espía. Hasta que me decidí, fines del 79, 80, ahí sí, fui con Fabiana a la Casa de las Madres. Me atendió María de Lagarde de Antocolets, la madre con mayúscula. Y lo único que me preguntó, Tati, ¿a quién te falta a vos? Era lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez. No importaba política, religión. Y ahí por fin hice mi catarsis. Y empezaste a ir a la plaza. Conté. Y en un momento yo le digo, qué estúpida que sí. Me dice, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acerca cuando es su momento. Y este es el tuyo. Fue el último lugar donde nuestras mamás estuvieron vivas, en ese avión. Así que cuando llegó fue realmente fuerte. Yo creo que nos sentimos desgarradas emocionalmente. ¿Viste? Cuando vos sentís eso que decís, creo que me dolió tanto, o casi tanto, como cuando aparecieron los restos de mi mamá. Porque fue el último lugar donde estuvieron vivas. Y verlo ahí, vos decís,
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que hacían los militares, tirar gente viva al mar. Madres que estaban buscando a sus hijas, a sus hijos, fueron tiradas desde ese avión. Y entonces, bueno, muy triste y muy doloroso, pero por otro lado, reconfortante para que no vuele nunca más y para que sea parte de nuestra historia y esté en la ex-ESMA, para terminar de contar la historia de todo lo que pasaba ahí adentro. Cuando vi el avión carretear en la pista de Aeroparque, no pude evitar llorar. Lloré a mares. Me conmovió muchísimo, porque por un lado es una satisfacción profesional como periodista de investigación haber llegado primero a la condena a prisión perpetua gracias a la justicia argentina de los pilotos, pero por otro lado haber logrado identificar el último lugar, como dicen las hijas, en que estuvieron con vida estas mujeres heroicas, sacrificadas. Hay que resaltar que Esther Cariaga ya había recuperado a su hija. Su hija estaba libre y a salvo en el exterior. Pero ella decidió quedarse peleando con las madres hasta que apareciera el último de los desaparecidos. Es decir, esta mujer tenía una abnegación tal que merece ser reconocida. El vientre de ese avión, el interior de ese avión, es el último lugar donde estuvo con vida. Y por otro lado, yo no puedo evitar pensar, viendo la aeronave, que allí es donde estuvieron también con vida por última vez muchas personas, compañeros y compañeras de militancia, amigos, amigas, que quise tanto. Y por último, que yo también podría haber sido una pasajera de ese vuelo de la muerte. Es muy doloroso recuperar los restos de tu familiar, porque cuando recuperas los restos, recuperas el final de la historia, o sea, recuperas todo lo que le pasó y todo lo que vivió, y eso es muy doloroso porque no podés evitar lo que ellos sufrieron y lo que ellas sufrieron, ¿no? Que uno siempre quisiera evitar el dolor a un ser que ama. Pero también significó esto que dice Cecilia, no dejárselos a ellos, recuperarlos para nosotros, para la historia, para nuestra familia. Nosotros está acá, yo puedo venir y sentarme en ese banco y hablar con ella y contarle cosas, que es algo que hago frecuentemente, desde que cuando estoy contenta, cuando estoy triste. Hay una parte que me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Por lo menos para nosotros fue, no le dejamos que la sigan ocultando. ¿Qué te pasa y qué recordás cuando contás que en este país hubo un Estado que a través de sus Fuerzas Armadas no solamente dio un golpe, sino que tiraba gente viva desde un avión? Y bueno, eso es lo que quedó muy claro, que el terrorismo vino del Estado, un Estado terrorista, entre hermanos, digamos, entre los mismos argentinos. Realmente es algo increíble, increíble y una cosa de repudio total. Por eso, nuestra lucha se basa en 3 patas: memoria, justicia legal, siempre legal, nunca por mano propia, y la verdad. Memoria, verdad y justicia. Porque, Lucho, todavía no sabemos dónde están los restos de nuestros hijos. Es otra de las crueldades. Yo siempre digo lo mismo, no me quiero ir sin poder tocar, aunque sean los huesos de Alejandro. Que el avión esté acá es contar una historia y que algo de toda la historia sea tangible, fundamentalmente para los más jóvenes, que son tan de visualizar. Porque vos les contás la historia y la entienden, y la gente que va a ver la ex-ESMA puede ver los lugares donde estuvieron los detenidos, pero no se ven las personas. Entonces se las tienen que imaginar. El avión, ya no solamente tienen que saber que tiraban gente desde ese avión y cómo se abría la puerta trasera, todo lo que te explicaba Mabel, sino que además es algo que pueden ver y tocar.
es algo tangible. Y es importante fundamentalmente para la gente que no habla de esta historia y para los negacionistas, ¿no? Que dicen eso no pasó, no fueron 30.000. Digo, hubo muchas familias que no pudieron ni denunciar porque desaparecieron familias enteras. No hay persona ni hay pueblo sin memoria. La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a construir un futuro. Entonces la presencia de ese avión marca un momento muy trágico en la vida de nuestro pueblo, que es la desaparición de personas arrojadas al río o al mar. Yo digo que no hay que pensar tanto en la tragedia, el dolor, sino en lo que ocurrió en el país para que no vuelva a ocurrir nunca más. La repatriación del Skyban, uno de los aviones usados para arrojar al mar a los detenidos desaparecidos, reactualiza el horror, pero al mismo tiempo lo transforma en una oportunidad de reflexión. La sola presencia del avión impacta como prueba concreta de la barbarie y discute de manera directa los discursos negacionistas. Un avión que nos recuerda el valor de construir memoria, verdad y justicia.